Hoy es lunes 14 de julio de 2025 y estas son las noticias. Disposiciones que criminalizan de manera absoluta la interrupción de un embarazo son inconstitucionales, estableció la primera sala. El Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, aseguraron especialistas. Un tribunal federal laboral reconoció como beneficiarios de los derechos laborales de un trabajador fallecido a los integrantes de sus diversas familias. Proponen desechar juicio que pide invalidar elección de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González. Y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Tribunal Constitucional del país invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 98/2024 y acumulada 101/2024, en la que invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, entre ellas las que preveían cobros por la expedición de copias certificadas de constancias relativas a la actividad fiscal inmobiliaria no relacionadas con el derecho de acceso a la información. Disposiciones que violaban el principio de proporcionalidad tributaria, pues no había una relación razonable entre el costo de los materiales y las cuotas establecidas, además de que la certificación de documentos es una actividad realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que no deben perseguirse fines de lucro. También invalidó las que establecían la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para personas con deficiencias mentales, ya que limitaban la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para adquirir bebidas alcohólicas, lo que resultaba discriminatorio al violar la libertad personal de forma injustificada, así como las que establecían multas por causar escándalo, molestias, alterar el orden público y practicar juegos en lugares públicos. Lo anterior, por violar el principio de taxatividad, conforme al cual las normas deben ser precisas, ya que su redacción era ambigua y delegaba un amplio margen a las autoridades para determinar de manera discrecional y subjetiva qué tipo de conductas darían lugar a una sanción. Al tratarse de disposiciones generales de vigencia anual, se exhortó al Congreso del Estado a que, en lo futuro, evite emitir normas con el mismo vicio de inconstitucionalidad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que las disposiciones que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son inconstitucionales, ya que violan los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y también a la igualdad y no discriminación. Dicho criterio lo estableció al resolver el amparo en revisión 79/2023, en el que declaró la invalidez de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, disposiciones que regulaban los tipos penales de aborto doloso, suspensión en caso de aborto y la exclusión de aborto doloso. En su fallo, la primera sala también determinó que las asociaciones civiles cuentan con interés legítimo para impugnar este tipo de normas cuando su objeto social es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Esta resolución se suma a precedentes del máximo tribunal que protegen el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, además de establecer que las normas que criminalizan la interrupción de un embarazo de manera absoluta son contrarias a la Constitución. En tanto, la segunda sala de la Corte estableció que cuando se advierta la posible actualización de la cosa juzgada, la autoridad laboral debe allegarse a las pruebas necesarias para su estudio, aun cuando no hubiera sido opuesta como excepción o no se cumpla con la carga procesal
de acreditarla. De acuerdo a precedentes de la sala, la autoridad laboral debe realizar el estudio de oficio de la cosa juzgada, aun cuando no se haya hecho valer como excepción. Indicó que cuando en autos existan elementos que permitan advertir su existencia, con independencia de si se ofrecieron o no pruebas tendientes a acreditarla o los términos en que se realizó, la autoridad jurisdiccional debe allegarse a todas las pruebas necesarias para alcanzar la verdad de los hechos, en términos de lo dispuesto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los diversos, precisamente 782 y 873/K. El análisis de oficio de dicha figura debe imperar sobre cualquier formalismo, ya que es una cuestión de orden público y se constituye como un mandato establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución en protección de los principios de seguridad y de certeza jurídica. La Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes protege los derechos de las personas menores de los 18 años. Fue promulgada en 1989 y a la que México se adhirió en 1990, misma que una vez que comienza a implementarse se da cuenta que justamente las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos y necesidades diferenciadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y con su capacidad de autonomía. Entonces, de acuerdo con nuestra legislación, niño y niña se entiende todo ser humano menor de 12 años de edad, mientras que la persona adolescente es aquella de 12 a 17 años. La convención, como bien decía, pues se refiere a los derechos del niño, pero sabemos que la agenda de género ha visto la necesidad de visibilizar a las niñas para que no queden englobadas, sino visibilizar sus necesidades específicas, y por eso tenemos esta expresión en el sistema jurídico mexicano, en la Ley General, en la Constitución, que se refiere a niñas, niños y adolescentes. Autoridades de justicia en materia laboral reconocieron como beneficiarios de derechos laborales de un trabajador fallecido a los integrantes de sus diversas familias. Veamos. El primer Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con sede en Jalisco reconoció como beneficiarios de los derechos laborales de un trabajador a la esposa, a la concubina, a los hijos e incluso a un infante de la que no se logró comprobar su relación filial, pero sí la dependencia económica, con lo que se garantizó el interés superior del menor, por lo que dictó sentencia favorable para que las distintas familias que configuró el extinto trabajador accedan a los beneficios laborales. Para ello, el Tribunal Federal Laboral realizó diversas gestiones, como la investigación de dependientes económicos por parte del personal actuarial en diversos domicilios, con el fin de contar con la mayor información posible respecto a la situación particular del fallecido. Con esta determinación, se distribuyeron de manera equitativa los beneficios del trabajador, otorgando a 5 personas un 20% de los derechos laborales generados por el extinto trabajador. Esto es, se distribuyeron los beneficios en partes iguales, sin considerar a los padres y a una hija mayor de edad del trabajador fallecido. En este último caso, porque la joven no logró demostrar que se encontraba estudiando en alguna institución de educación superior, como lo marca el supuesto previsto en el artículo 501, fracciones primera y cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Además, ordenó a las instituciones demandadas devolver a los beneficiarios el saldo acumulado en la cuenta individual. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello en el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, un síndrome que padecen entre el 3 y el 6% de las y los niños en edad escolar, lo que equivale a casi un alumno por clase, lo que impacta en su atención, funciones ejecutivas y el control de sus impulsos. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta 2022 el 8.8% de la población convive con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
En dicha obra se analiza la alerta de violencia de género contra las mujeres, las medidas de protección, la perspectiva de género a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero también el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la trata de personas y la equidad de género. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, volvemos con más. Al regresar, la normalización de la violencia familiar impide que se denuncien este tipo de agresiones. Efectivamente, estamos de regreso. Vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio de inconformidad presentado por José Alfredo Clemente Pérez y que impugna el acuerdo del INE que declaró válida la elección de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la entrega de las constancias de mayoría a los aspirantes ganadores. Cuestiona el caso de Bernardo Batis Vázquez, de quien afirma no cumple con los requisitos de elegibilidad, esto en virtud de que dicha persona se postuló como candidato a ministro de la Suprema Corte, por lo que no podía ser incorporado en automático al listado de candidatos aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial. El magistrado Rodríguez Mondragón propone desechar el recurso y estima que resulta improcedente porque se actualiza la hipótesis de irreparabilidad del acto reclamado por haberse cometido en una etapa anterior al proceso electoral y haberse consumado con la celebración precisamente de la elección judicial. Se indica que en el caso no se plantea un análisis de un requisito de elegibilidad, sino que se trata de un vicio procedimental en la integración del listado de candidaturas del Senado. Lo que reclama es que el Senado incluyó de forma indebida a Batis Vázquez en el listado de candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que conforme al principio de definitividad de las etapas electorales constitucionales, resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación reclamada, ya que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa ya concluida, como es la de la convocatoria y postulación. Por estas razones propone desechar el recurso. Contrario a lo que afirman algunas organizaciones sociales en el sentido de que el Tribunal Electoral está reteniendo de manera indebida un expediente en el que se impugna la reciente designación de sus integrantes, la Sala Superior aclaró que en su sesión del pasado 9 de julio determinó posponer para un mayor análisis el proyecto, que, entre otros aspectos, propone remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de recursos de inconformidad relacionados con la elección de magistraturas de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral. Indicó que los 5 integrantes de la Sala Superior estuvieron de acuerdo en analizar con mayor profundidad la posibilidad jurídica de separar el estudio de las demandas por 2 autoridades distintas, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Precisó que de ninguna manera se trata de una retención de asuntos, sino de un análisis para establecer las vías para ser remitidos conforme lo establece la Constitución. Las organizaciones civiles argumentan que al menos las impugnaciones en contra de la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría de las magistraturas de Sala Superior deben ser remitidas a la Suprema Corte para que se determine en este sentido lo conducente. Y ante el anuncio del gobierno federal de que presentará una iniciativa de reforma electoral, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática demandó que dicha reforma sea de consenso. Advierte que de ella dependerá la confianza, autenticidad y equidad en las elecciones. Es decir, se trata de la piedra angular de la democracia en México, sostiene. Dicha reforma deberá ser producto del más amplio consenso y no una decisión unilateral, ya que de dichas reglas depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos. Deberá, indica, ser una reforma que nos acerque al ideal democrático y representativo, es decir, que los porcentajes de votación se reflejen en posiciones del Congreso, tanto en diputados como senadores, por lo que demandan que su integración sea de 50% de legisladores de mayoría y 50% de representación proporcional. Además, se añade, debe garantizar la autonomía de las autoridades electorales y su profesionalización, siendo el Senado y no la Cámara de Diputados quien designe a los consejeros del INE mediante votación de 3/4 partes de los legisladores.
mientras que el financiamiento debe ser o seguir siendo público, distribuirse de manera equitativa, la mitad de la bolsa conforme a la votación obtenida por cada partido y el resto de manera igualitaria. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que puso a disposición de la ciudadanía el chatbot de WhatsApp. Esto para atender sus dudas sobre la consulta de presupuesto participativo. A través de este servicio automatizado, los habitantes de la capital del país podrán recibir información rápida, confiable y gratuita, así como respuestas rápidas y eficaces a preguntas frecuentes. El canal estará disponible las 24 horas, todos los días, lo que permitirá a su vez conocer información inmediata sobre la consulta del presupuesto participativo, la ubicación de mesas receptoras de opinión, votación digital por el sistema electrónico por Internet, la acreditación de personas observadoras, los proyectos a elegir y la participación de los pueblos originarios, entre otras interrogantes. Para hacer uso de esta herramienta, las personas deberán agregar a sus contactos de WhatsApp el número oficial del Centro de Atención Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 5660-510709, y enviar un mensaje con la palabra hola. Al instante se va a desplegar un menú interactivo para que elijan los temas de su interés. En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Tepic, Nayarit, se llevó a cabo el taller de precedentes del máximo tribunal titulado Compensación Económica, en el que se abordaron aspectos fundamentales de esta figura, como sus elementos, supuestos de procedencia, sujetos legitimados para solicitarla y los precedentes de la Corte. El Poder Judicial de Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con el Gobierno y la Fiscalía Estatal para la celebración de audiencias virtuales en los centros de justicia para las mujeres, garantizándoles seguridad y acceso a la justicia. El Ayuntamiento de Pungarabato, en Guerrero, otorgó en comodato un inmueble al Poder Judicial del Estado para la instalación del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la localidad. Los juzgados especializados en juicios sumarios de usucapión del Poder Judicial del Estado de México han dictado más de 34,000 sentencias de inmatriculación judicial y consumación de este trámite durante las jornadas itinerantes en las comunidades para brindar certeza jurídica a las familias. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte, esto con residencia en la Ciudad de México, determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por el imputado en contra de la resolución del Tribunal de Alzada, que revoca la sentencia absolutoria y ordena la reposición total de la audiencia de juicio oral ante un tribunal distinto. Indica que no se trata de una decisión que afecte de manera irreparable precisamente derechos humanos, ya que por sí sola no genera consecuencias sobre la libertad de la persona imputada, porque la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su presencia en el procedimiento es producto de un acto procesal distinto. Precisa que la libertad absolutoria, dictada en primera instancia, no es un derecho sino una expectativa, y para ello es necesario que adquiera firmeza. Aseguró que si bien con la reposición del proceso, la institución ministerial podría perfeccionar su estrategia litigiosa con el consecuente prejuicio precisamente procesal, en este caso del acusado. La trascendencia al resultado del fallo de este potencial escenario procedimental es un acto futuro e incierto, incluso se añade, reparable en sentencia definitiva. En tanto, expertos afirman que las mujeres son más vulnerables a padecer violencia intrafamiliar debido al sistema patriarcal, pero que también se presentan hombres como víctimas. La normalización de la violencia intrafamiliar hace casi imposible que las víctimas acudan en búsqueda de ayuda y a demandar. Se afirmó durante la disertación en la materia de la activista y abogada Celia Martínez. Es muy difícil que una persona se pueda dar cuenta de que se encuentra dentro de un círculo de violencia y es importante también alertarlas porque muchas veces la escalada de violencia va en aumento. Al ofrecer una conferencia sobre el tema a la revista Lex Informa, afirmó que las mujeres son más vulnerables a padecer violencia intrafamiliar debido al sistema patriarcal,
Sin embargo, también se presentan hombres como víctimas. Los juzgadores tienen que juzgar con objetividad y en este caso me tocó la defensa de un hombre violentado, no se le ratificaron las medidas, no se justificó por parte de la Fiscalía el riesgo inminente que representaba mi imputado en virtud de que era un adulto mayor y no era diferente la fuerza de una mujer de 50 a un señor de más de 70 años. Entonces sí hay que hacer valer los medios de defensa. La violencia no solo es la que culmina en golpes, puede ejercerse de manera emocional, sexual, económica, contra los derechos reproductivos, por negligencia o abandono. Dos de las medidas más recientes que se han adoptado para proteger a las mujeres que deciden denunciar son el pulso de vida, que es una pulsera con alerta electrónica, y los centros de acogida. Pero de entrada, la autoridad debe retirar al agresor del domicilio. Es un tema que la verdad el Estado mexicano ha subsanado, ya hay más vigilancia para las autoridades, los ministerios públicos no pueden ser omisos ante los derechos de las víctimas porque pueden incluso hasta recibir sanciones o perder su trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 23 grados la temperatura en la zona centro de la capital del país. Vámonos rápidamente a unos mensajes y volvemos con más. Más adelante. En 2022, solo se judicializaron 81 de las 6.226 carpetas de investigación que se abrieron por el delito de tortura. Tres de la tarde con 23 minutos. Vámonos con más. De acuerdo con el Observatorio sobre la Tortura, en 2022 se iniciaron en el país 6.226 carpetas de investigación sobre este delito, que involucró a 6.398 víctimas. El 11%, es decir, 715 fueron mujeres. El 9.9% de ellas, en 22 casos, sufrieron tratos inhumanos, crueles y degradantes. Del total de las carpetas se abrieron, solo 81, de las que se abrieron, pues solo 81 fueron judicializadas, lo que equivale al 1.31%. Lo que refleja, se indica que en la mayoría de las entidades el porcentaje de asuntos judicializados es nulo o muy bajo. Los estados con el mayor índice de judicialización de casos fueron Baja California Sur con 22 y Yucatán con 3. Para la Defensoría Pública Federal, la mayoría de los casos de tortura se registran durante la detención e internamiento de las personas, aunque también existe preocupación por otro tipo de situaciones en las que se ha detectado este tipo de situaciones. Pero también cuando hablamos de entornos torturantes hay otro tipo de retos que podríamos considerar de contextos en donde ocurren. Por ejemplo, el contexto migratorio de movilidad. Y aunque ahí todavía es muy incipiente pues la posibilidad de adaptar estas estrategias, hay muchos estudios y casos internacionales que han abordado justamente el concepto de entornos torturantes al de movilidad. Pau Pérez, que es quien más lo desarrolla, por ejemplo, y casos europeos en donde señalan que justamente el entorno en donde una política migratoria no es adecuada, no tiene la suficiente información, los procesos se alargan, las personas están sujetas a tener información y no pueden ejercer otros derechos, los campamentos, los desalojos forzados, todos esos en conjunto pueden ser también entendidos como entornos torturantes precisamente por la afectación que genera la persona. Organizaciones sociales revelaron que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. En el panorama nacional, las agresiones letales contra personas buscadoras continúa al alza en 2025, toda vez que de enero a junio del presente año se han documentado 5 casos, de los cuales 3 fueron personas asesinadas y 2 desaparecidas, de acuerdo con la organización Artículo 19. El reporte puntualiza que el estado de Guanajuato es el lugar con mayor número de agresiones de este tipo contra buscadores, incluida la desaparición el 9 de junio de Francisco Arias Mendoza, privado de su libertad por un comando armado en su propio domicilio, en Irapuato, Guanajuato.
En este mismo sentido, Amnesty International reportó que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. El informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, alertó que el 97% de estas ha sufrido violencia al ejercer una labor que le corresponde al Estado, donde destacan las amenazas con 45%, extorsiones 39%, ataques con 27%, desplazamientos forzados 27%, tortura 10% y secuestros con 6%. También se encontró que el 60% de las buscadoras ha vivido un deterioro de sus relaciones familiares. 70% ha tenido afectaciones de salud física y mental y un 60% pérdida de recursos económicos. Frente a lo anterior, exigieron observar este fenómeno con perspectiva de género, porque el 90% de quienes realizan las labores de búsqueda son mujeres. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno va a denunciar por difamación al representante legal de Ovidio N., Jeffrey Lichman, quien señaló que la mandataria actuó más como el brazo de relaciones públicas de una organización criminal que como presidenta de México. Ello después de que el viernes pasado Ovidio N. se declarara culpable de 4 delitos vinculados con narcotráfico y crimen organizado. Puntualizó que su gobierno no mantiene relaciones de complicidad con nadie, al tiempo que descartó sostener un diálogo con el representante legal de Ovidio N. Precisó que la Consejería Jurídica de la Presidencia trabaja para presentar la demanda por difamación, lo que será ante autoridades mexicanas. Al ser cuestionada sobre el caso Cienfuegos, quien fue deportado a México para que fuera procesado, indicó que al general no se le encontró responsable de ningún delito, motivo por el cual fue dejado en libertad por la Fiscalía General de la República. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.